¿Sabes por qué la Iglesia Católica convocó a un acuerdo de paz en el país? Déjame primero te cuento que la Iglesia, y más específicamente los obispos de la República, convocaron a firmar un acuerdo llamado Compromiso por la Paz. Sí, durante varios meses, convocado por los obispos, un grupo de 1,600 instituciones en el país participaron para construir esa propuesta para conseguir la paz. Fíjate, identificaron 300 buenas prácticas que han sido exitosas en diferentes partes. Y se escribió la propuesta y se acaba de presentar a las candidatas y al otro durante un encuentro con todos los 180 obispos que existen en México. Revisé detalladamente ese documento llamado Compromiso por la Paz, como te decía, con un subtítulo que tiene de Estrategias de Política Pública para la Paz. Y me pareció francamente extraordinario. ¿Qué fue lo que me pareció buenísimo de todo esto? Uno, que en México, el segundo país con más católicos en el mundo, solo después de Brasil, la Iglesia haya estado expresando por meses ya claramente su angustia por la situación de la inseguridad y la violencia en nuestra nación. Dos, que una institución tan grande como la Iglesia Católica se siente con tantas organizaciones de todo tipo, 1,600, por la preocupación compartida de la situación. 3. Que en ese esfuerzo compartido entre tantas instituciones y la Iglesia se haya pensado, analizado, escrito y producido un documento que analiza y propone soluciones para la tragedia que vivimos. 4. Que haya la Conferencia del Episcopado, o sea, todos los más altos representantes de la Iglesia Católica en nuestro país, convocado a las candidatas a la presidencia de la República y al otro para presentarles una propuesta con consideraciones generales y particulares muy enfocada al gravísimo problema de seguridad y de derechos humanos, considerando las causas y las consecuencias. 5. Que a pesar de los ataques, hostigamientos y cuestionamientos del sátrapa nacional, los obispos del país hayan contestado con prudencia, pero con propuesta contundente, enfocada a soluciones. Claro, hay muchas excepciones menos diplomáticas de sacerdotes. Entonces, ¿por qué la Iglesia Católica convocó a un acuerdo de paz en el país? Pues porque ven todos los días la tragedia que viven comunidades urbanas y rurales en sus más de 20,000 parroquias y centros de atención. Porque día a día sus más de 16,000 sacerdotes escuchan y viven la amarga situación del caos que vive México. Porque evidentemente no están ciegos y no solo le afectan a sus seguidores católicos, sino a todo el país y a ellos mismos, con las agresiones a sacerdotes. Por ejemplo, el asesinato de los jesuitas en la Sierra Tarahumara en Chihuahua. Lo viven claramente, pues, todos los días. ¿Qué fue lo malo de todo esto? Pues, efectivamente, ya sabes, el troglodita de Palacio pegando de gritos que no está de acuerdo, que todo el mundo está feliz, que están exagerando y que ya todo cambió y que todo es una dramatización de los medios de comunicación, un complot mundial de la derecha conservadora, una conspiración de los extraterrestres alienígenas que hacen multimillonarias campañas solo para desprestigiarlo a él y su absurda, ridícula e inútil imagen pública. Bueno, pero ya sabíamos que después de tanto ataque de este energúmeno, tanto burlarse de ellos y tanto agraviarlos y confrontarlos con otras iglesias, Obrador ya sabe que la Iglesia Católica está completamente consciente de que México hoy vive un caos criminal y que el responsable directo es el cavernícola del Zócalo. Así que en términos políticos electorales, a los sacerdotes que engañó antes, están clarísimos ahora que ya no van a estar con él. En otras palabras, Obrador se ha puesto en contra políticamente a la Iglesia Católica. ¿Y qué puede pasar? Bueno, pues imagínense, la Iglesia nada más tiene más de 2,000 años haciendo política. Recuerda que un obispo normalmente cuando llega a esa posición ya tiene mucha experiencia, ya estudió varias doctrinas y carreras y hasta doctorados, por lo menos 10 años. Ya recorrió 4 o 5 estados del país como representante eclesiástico, muchos de ellos han estado en 3 o 4 países más en diferentes continentes como estudiantes y como sacerdotes. Muchos tienen estudios en la Universidad Gregoriana de Roma y normalmente tienen mucha experiencia de vida. La mayoría son mayores de 60 años, 70. Lo que estoy tratando de decir es que, independientemente de la relación
con la religión y la religión misma, estos personajes son gente muy preparada y con mucha experiencia, con mucho contacto con la ciudadanía, además con todos los grupos de ingreso. Ofenderlos y pelearse con ellos permanentemente fue un error garrafal del arrogante y soberbio Mesías tropical. Pero para rematar, ¿qué creen? Pues que la Sheinbaum reprodujo exactamente igual las alucinaciones del marionetista. Sí, igual que Obrador. Ella no ve ningún problema en México. Todo está bien. Así le dijo a los obispos reunidos, que todos estamos felices. Y decir que hoy hay inseguridad en el país es una exageración. Así se atrevió a decir que la inseguridad es una exageración. Las mismas sandeces, ridiculeces y mamarrachadas que el fantoche de Palacio Nacional. Para ellos no existen ni los 182,000 homicidios en este sexenio que es récord histórico, ni los más de 112,000 desaparecidos, ni los más de 3,000 feminicidios al año, ni los casi 100,000 secuestros cada año, ni las familias que lloran a más de 800,000 personas que estos criminales dejaron morir por la pandemia. Y por supuesto, tampoco existen los casi 50 secuestros de migrantes diarios, ni tampoco la cobertura que tiene el crimen organizado del 81% del territorio nacional. No existe nada de eso, solo por mencionar algunos muy visibles. Pero con la iglesia sí se echaron un rinoceronte en la espalda. Y además, ese rinoceronte tiene toda la razón. Cada vez somos más. Recuerda, el 2 de junio, sácalos a la fregada.